Me dijeron en una oportunidad algo que tomé como propio. Las leyes no modifican costumbres. Y justamente hablando de la reforma política y la ley que encuadra esto, que es la 26.571, estaba pensando, ¿no? Digo, las leyes hoy por hoy nacen para responder a costumbres. Doctor Gregorio Baldini, gracias por haber venido. Al contrario. ¿Cómo está usted? ¿Estamos ante esta situación, doctor? Un poco sí, porque esa reforma política que se hizo a fines del año 2009 y que generó muchas expectativas en los sectores sociales, en los sectores políticos, yo creo que en gran medida no se justifica. Por un lado, con la inserción de este sistema electoral de primarias abiertas en las diversas agrupaciones políticas, que es un instituto que funciona muy bien en los Estados Unidos de América y tiene una tradición centenaria, pero que no responde a ninguna realidad histórico-política o de costumbre local nuestra, por un lado. Por otro lado, para que funcionen las internas abiertas, tiene que haber partidos políticos fuertes. Y nosotros no tenemos partidos políticos fuertes. Y en muchos casos no tenemos partidos políticos, sino simplemente facciones políticas. Es decir, grupos de personas que no se unen para defender una idea común, una bandera común, un programa de gobierno común, sino para apoyar a una persona física, a una figura carismática, a un líder. Y cuando ganan las elecciones después no saben qué hacer. Después viene el programa. Y por otro lado, nosotros vemos que con las elecciones abiertas internas se permite determinar el destino de un partido político a gente que no pertenece a ese partido político, que no está afiliada a ese partido político, que no participó, que no actuó de manera decisiva, activa para preservar la continuidad del partido político. Es decir, es un extraño que se introduce a nuestra casa y toma las decisiones que normalmente corresponden que la tomen los dueños de casa. Y por último, y viendo por qué no puede funcionar bien ese sistema entre nosotros, si vemos las candidaturas presidenciales, todos los partidos políticos ya tienen candidatos, claro, sin elecciones internas, sin siquiera elecciones internas cerradas, ¿no? Los candidatos surgen de consensos que hacen los caciques de cada partido político, y eso es lo que se va a plantear después en la elección interna. Con lo cual la elección interna para el ciudadano no va a ser seleccionar a los candidatos de algún partido político, sino simplemente expresar su adhesión o no al candidato que ya está implícitamente oficializada por la agrupación política. O sea que esto lo podríamos tomar, como dice el ciudadano, el elector, digo, como una pregeneral. Es una pregeneral, sí. Pero tiene una connotación legal que es importante. La ley establece que si un candidato a presidente no obtiene un número mínimo de votos, un porcentaje, que ahora no me acuerdo exactamente cuál es, no puede ser candidato. Con lo cual es muy posible que algunos partidos chicos que tienen candidatos presidenciales no obtengan esa minoría y no puedan participar del acto electoral. ¿Por qué se da un choque, doctor, en esto? Por ejemplo, por un lado tenemos lista sábana, adhesiones, que es el último término dando vueltas, diríamos, colectoras, bueno, todo este nombre, y por otro lado tenemos este choque que es lista única, voto electrónico, y no se pueda hermanar esto. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora se está llegando a la conclusión de que la lista única o el voto electrónico le da mayor transparencia al sufragio, le da mayor posibilidad al elector de no cometer errores y de poder seleccionar mejor a los candidatos. El sistema de lista cerrada, que es el que probablemente se va a usar acá en la Ciudad de Buenos Aires, es un sistema en donde muchas veces candidatos a otros cargos electorales, legisladores, etcétera, son arrastrados por la preferencia que tiene el votante
por el candidato a gobernador o por el candidato a presidente. En el sistema de lista única, el votante tiene que marcar a quién quiere. Esta lista de diputados, esta lista de concejales, este candidato a gobernador, este candidato a presidente. O sea, no pueden estar todos de antemano en una sola lista. Y eso le da mayor libertad al votante, como se ha visto en el caso de Santa Fe. No, digo esto porque pareciera como que muchos temas quedan en lo discursivo. O sea, se habla mucho de lo que tendría que ser, pero en realidad hay otra cosa que nos está marcando, ¿no?, a nivel electoral. Es cierto, es cierto. Si uno escucha, por ejemplo, a los integrantes de la Cámara Nacional Electoral, 3 magistrados de primerísimo nivel, la preocupación que ellos continuamente expresan respecto de las actitudes que se adoptan durante los comicios, las sugerencias que formulan para evitar errores no queridos, ¿no?, por darle algún nombre, vemos conductas que son realmente plausibles. Pero frente a eso a veces no hay una voluntad política firme de que los comicios se desarrollen normalmente, en forma transparente, sin picardías que se acercan muchas veces al fraude, pero eso parece que está ya en la naturaleza humana, ¿no?, de buscar ganar por cualquier medio, aunque sea trampeando. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho es esta veda electoral. A ver. Nosotros tenemos ya hace muchos años la veda electoral, en virtud de la cual 48 horas antes de las elecciones no se puede hacer publicidad ni propaganda electoral. Y asimismo, la publicidad electoral y la propaganda electoral solamente se puede iniciar aproximadamente 40 a 35 días antes de las elecciones, ¿no? O sea, hay un periodo para publicidad y propaganda. Y eso no es así, porque publicidad y propaganda hay durante todo el año. Publicidad en cuanto a hacer pública una fuerza política, propaganda para difundir, propagar a esa fuerza política, lo vemos durante todo el año. Lo vemos por televisión, lo vemos por radio, de modo que uno se pregunta por qué la ley establece un límite que después en la práctica no se cumple. ¿Por qué la ley establece límites que, por ejemplo, el oficialismo de turno puede soslayarlos perfectamente? Con la inauguración de obras, con las manifestaciones sobre política internacional en donde elípticamente se introducen temas referentes a las elecciones locales. Y también uno se pregunta por qué no se puede hacer propaganda y publicidad electoral 48 horas antes de los comicios. Se dice que eso es para generar cierta cuota de sosiego, de paz, de tranquilidad en el elector, para que pueda pensar en quién votar. Y eso no responde a la realidad. El elector, algunos están entusiasmados con las elecciones, otros esperan que llegue el día domingo para votar y después irse a jugar un partidito de fútbol o ir a un asado, etcétera, y a la noche escuchar las elecciones. Yo siempre comparo esto con la situación que se da en Estados Unidos. En Estados Unidos la propaganda y la publicidad electoral se pueden dar durante los comicios. Durante los comicios. Durante el mismo día de los comicios también. Lo que no se puede es hacer publicidad y propaganda en un área de aproximadamente 100 metros cuadrados del lugar donde se vota. Ahí no se puede hacer publicidad ni propaganda. Pero en todos los demás lados sí. Y con esta particularidad, que cuando concluyen los comicios en la costa del este, todavía no concluyeron los de la costa del oeste. Con lo cual, las bocas de urna ya se conocen en la costa del oeste. Pero no hay ningún inconveniente, el sistema ha funcionado perfectamente bien. Es decir, no se cercena la libertad de expresión, como ocurre entre nosotros, donde además para colmo ahora resulta que los partidos políticos no pueden contratar directamente programas televisivos para hacer publicidad y propaganda. Solamente pueden utilizar aquellos espacios que les son asignados por el Ministerio del Interior tras un sorteo, gratuitamente, tras un sorteo, etcétera, que siempre va a generar suspicacias. Seguro, ya lo creo. Vamos a ir a un corte, doctor. Vamos a hacer más uso de su tiempo y va a quedar una pregunta.
para el próximo bloque. Si nos falta, después de 28 años de democracia, como se dice siempre, ininterrumpidos, ¿no?, en nuestro país, si no llegamos todavía a lograr la cultura cívica que tendríamos que tener a esta altura, ¿no? Porque siempre se dice que nuestra democracia es joven, tema que no comparto, ¿no? Tema que no comparto, pero bueno, es lo que se dice. Digo, bueno, llegamos a tener cultura cívica, pero para después la pausa. Pausa.